Bien, para quienes toman apuntes, el título de la predicación de hoy es Dios reprende a los tibios. Dios reprende a los tibios. Ya hoy estamos en el mensaje a la séptima iglesia de Asia Menor de aquel tiempo. Y así como la semana pasada tuvimos el mensaje a la iglesia más fiel que encontramos, hoy vamos a tener un mensaje a la iglesia que es todo lo contrario, la iglesia de la Odisea. Pero antes de ir a nuestro texto, yo le voy a hacer una pregunta para que usted reflexione un poco en ella. ¿Se siente usted satisfecho con la vida que lleva? ¿Se siente usted pleno con la vida que lleva? ¿Satisfecho? Puede decir, estoy bien. Generalmente, cuando meditamos en esa pregunta, los parámetros con los que evaluamos nuestra vida es con parámetros que tienen que ver con estabilidad financiera, tienen que ver con estabilidad laboral, tienen que ver con cómo está nuestro hogar, nuestros hijos, si hemos logrado los logros o las metas que nos hemos puesto, y entonces podemos decir, oye, yo me siento satisfecho con mi vida. Inclusive, ante esa pregunta es posible que evaluemos algo, bueno, yo me siento satisfecho, yo estoy yendo a la iglesia, estoy participando en discipulados, estoy leyendo la Biblia, yo me siento satisfecho. Vuelvo y le pregunto, ¿se siente satisfecho, satisfecha con su vida? A veces no sacamos tiempo para revisar eso. Pero la pregunta es, ¿serán esos mismos parámetros los que Dios toma para revisar cómo está nuestra vida? ¿Serán esos mismos puntos que acabo de decir, si estamos bien económicamente, si la familia anda bien, si lo laboral, inclusive si estamos participando en la iglesia? ¿Serán esos los parámetros que el Señor toma en cuenta para decir, oye, esta persona está bien? Bueno, hay personas que también toman esos mismos parámetros y les cuento, tienen mejores hogares que los nuestros. Económicamente están mejor y tienen hasta mejores posiciones y han logrado grandes cosas. Es más, hay personas inclusive que son grandes ayudadores en las cuestiones de personas que necesitan, y sin embargo Dios está fuera de sus vidas. Entonces, ¿cuáles serán los parámetros que el Señor toma para revisar si estamos bien o no? Entonces ahí surge una segunda pregunta. Ya le pregunté si usted se siente satisfecho con su vida. Ahora la pregunta que le traslado es, ¿está Dios satisfecho con su vida? ¿Estará Dios satisfecho, complacido con la forma como usted y yo evidentemente llevamos la vida? ¿Aprueba Dios cómo estamos viviendo delante de Él? Eso es una pregunta también importante que tenemos que hacernos. En la Odisea se encontraba una iglesia a la cual el Señor deja el último mensaje. Y fue una iglesia que ella se decía ante la primera pregunta, me siento bien, me siento satisfecho. Recordemos nuevamente, ya lo hemos enseñado, pero recordemos nuevamente que inicialmente el mensaje aparece al ángel de la iglesia, es decir, al pastor, al mensajero de Dios. Pero que esto no se queda solamente para el pastor, si bien es el responsable de toda iglesia. Esto es para la iglesia y no para los muros, sino para cada uno de nosotros. Por eso debemos revisar, y no se quedó para la iglesia de allá, sino es, cada una de estas iglesias muestra la característica de la iglesia de todos los tiempos del Señor.
Y esta es una iglesia que ante la primera pregunta vamos a darnos cuenta que se sentía que estaba viviendo bien delante de Dios, que estaba satisfecha. Pero nos vamos a dar cuenta también a través de este estudio que lo que importa no es lo que nosotros decimos de nosotros. Lo que importa es qué dice Dios de nosotros, mis queridos. Para ello vamos a ir entonces a nuestro texto. Como todas las cartas anteriores, sigue el Señor la misma forma o las mismas características, y Él inicia hablando de quién es Él. Y esto es fundamental porque dependiendo del remitente, así mismo uno le da la importancia del mensaje que llega. ¿De acuerdo? Y lo primero que el Señor dice es, versículo 14, veamos Jesucristo cómo se presenta en esta ocasión. Y lo hace mostrando rangos de su divinidad. Vamos a estar en capítulo 3, versículos 14 al 22 de Apocalipsis. Capítulo 3, versículo 14 al 22. Y el versículo 14 entonces Él se muestra y se presenta de la siguiente manera. Escribe, le está dictando la carta a Juan, ¿no? Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. No es cualquiera. No es cualquiera el que va a dar este testimonio. Y lo primero que dice es que Él es el amén. Jesucristo está diciendo, Él es el confiable, Él es el veraz. Él es Dios mismo. Isaías 65:16 dice que Dios es veraz. Elohim, amén. Él es el veraz. Está mostrando su divinidad y que también está mostrando que Él es veraz. Su testimonio es veraz. Lo que Él va a decir no es mentira. Y en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él, refiriéndose a Cristo, sí y amén. Todas las promesas del Antiguo Testamento fueron hechas en Cristo. Él es el sí, Él es el amén, Él es el veraz, Él es el confiable, pero también se presenta como el testigo fiel. Su testimonio es fidedigno, es creíble, es veraz. ¿Podrá alguien refutar la acusación de este fiscal? Absolutamente nadie. Absolutamente nadie. Aunque en muchas ocasiones uno tiende a maquillar su estado de pecado. Pero también nos dice algo. Él es el verdadero. Recordemos que en Asia se caracterizaba como colonia de Roma por ser un pueblo politeísta. Ya lo hemos visto en las otras cartas. Adoraban a muchos dioses. Y obviamente la Odisea no era una ciudad lejana a ella. Él no es como estos dioses falsos. Él es el verdadero. Él es veraz. Observen que en las tres, el amén, el veraz, el verdadero, siempre tiene la misma raíz. Veraz, fidedigno. Él es el que es. Su testimonio es fiel. Él es el único Dios verdadero. En Él no hay mentira, mis queridos. Pero también Él se presenta como el principio. El principio de la creación. Y aquí hay que hacer una aclaración o una claridad. Muchas personas han malinterpretado, y dentro de esto la secta de los testigos de Jehová, para decir que Jesucristo es el primer ser creado por Dios. El primer ser creado por Dios. Y el peligro está en ¿qué? En revisar las escrituras en el español y olvidar que ellas fueron escritas en ¿qué? En el Nuevo Testamento, en un griego de esa época. Queridos hermanos, aquí la palabra principio es la palabra griega arge, implica dominio, inicio, gobernante. En conclusión, Él no está diciendo que es el primer ser creado, sino que Él es el gobernante, el que tiene la primacía sobre toda la creación. Y cuando usted va y mira el Evangelio de Juan, allí confirma que nada fue creado sino
a través de Jesucristo. Entonces, Él es Dios mismo, queridos. Y lo que Él está diciendo, Él es el gobernante. Es Dios mismo quien envía este mensaje que vamos a escuchar hoy, y por ello es digno de que le prestemos total atención. Total atención, mis queridos. ¿Y qué es lo que dice el Señor en esta carta a la iglesia que estaba en la ciudad de Laodicea? ¿Cuál es la evaluación? Recuerden que les hice una pregunta que yo también me hice cuando estaba estudiando, y es, ¿se siente satisfecho con su vida? Pero que lo importante es ahora ver qué es lo que dice Dios. ¿Se siente Dios satisfecho con nuestra vida? Y esto es lo que Dios entonces da como evaluación al testigo fiel de la Odisea. Versículos 15 y 14. Vamos a ir verso a verso. Yo conozco tus obras. Nada escapa al ojo de Jehová, ni sus más íntimos secretos están escondidos a sus ojos, y menos la obra, la vida que estamos llevando. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, y aquí viene algo que es fuerte, te vomitaré de mi boca. Y aquí vamos aprendiendo cosas, queridos. A veces, recuerden que la palabra del Señor nos llama a que si un hermano está en pecado, pues hay que acercarse, hablar con él, y a veces como que nos vamos por entre las ramas. Dios es directo, Dios es directo. Y esto es lo que tiene contra esta iglesia. No es fría, no es caliente. Y para Dios es mejor que sea lo uno o lo otro, pero que no seamos tibios, porque eso es repugnante. Eso es para sacarlo, como el vómito, hermanos. Queridos, cerca de la Odisea existían unas aguas termales, aguas calientes, y ellos las traían por unos conductos hasta la ciudad para poder tener sus baños calientes. Y tal vez esto es de lo que echa mano el Señor Jesucristo. Tal vez de esto echa mano el Señor Jesucristo para que ellos pudieran comprender qué era lo que Él quería decir. Pero también en el desierto y en estas tierras tan desérticas y calientes, no hay nada como agua fría cuando usted tiene gran sed. Pero no hay nada peor que tomar agua tibia cuando usted tiene sed, ¿verdad? Entonces, observen cómo Jesús siempre, inclusive cuando anduvo con los apóstoles, echaba mano de las cosas del ambiente para poder dar a entender una verdad. Y entonces le dice a esta iglesia que ellos no eran ni calientes como esas aguas, que eran buenas, ni fríos. Era una iglesia con falta de compromiso real con Dios. Eso es ser tibio. Una persona que no tiene compromiso real con Dios. No eran creyentes fieles, así como el pueblo del pasado. Es una característica, desafortunadamente, que siempre ha estado dentro del pueblo de Dios. Observen lo que dice el primer libro de Reyes, versículo 21 del capítulo 18. El profeta Elías dice lo siguiente: Elías se paró frente a ellos y les dijo: ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a Él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. No tomaban decisiones. O está con Dios o no está con Dios, pero defínase prácticamente lo que está diciendo el profeta Elías. Y la pregunta es, ¿habrá cambiado eso? ¿O dentro de la iglesia aún hay personas tibias que no se comprometen con Dios? Hoy también hay gente que asiste a la iglesia cristiana, pero no tiene un compromiso real con Dios. Viven con algunos principios cristianos, pero sus vidas también con algunos parámetros del mundo. Y no se definen o por Dios o por el mundo. Son tibios.
Son tibios los que les da lo mismo congregarse o no. Alguna vez escuché a alguien, y por estos días alguien me dijo algo muy parecido con otras palabras, yo le voy a hacer el favor de asistir a la iglesia. La persona tibia es aquella que puede pasar un mes sin venir a la iglesia, bueno, no por causas justas obviamente, pero si viene bien y si no se congrega le da igual. La persona tibia es la que le da igual abrir o no las escrituras. Es aquella que de vez en cuando ora, pero siempre bajo la necesidad de que Dios le ayude. Pero no busca la oración para tener un encuentro, una intimidad con Dios, para conocerle más. El tibio no se compromete. El tibio no se compromete. Como dijo Santiago, capítulo 1, versículo 8, tienen dividido su corazón entre Dios y el mundo. Entre Dios y el mundo. Pero se dicen cristianos. Llevan el rótulo. Parece que eso se convierte en moda. Qué peligro caer en eso, queridos. A estos Jesucristo les llama tibios. Y esa es la razón por la cual les vomitará. Este tipo de personas, los inestables, los de falta de compromiso con Dios, enferman a Dios. Realmente uno vomita cuando está enfermo, cuando hay algo que el cuerpo rechaza. Es algo repulsivo. Es tan repulsivo como tomar agua tibia en medio de un día caliente. Eso es lo que quiere decir Dios. Eso es lo que piensa Dios de aquella persona que no se compromete con Él, que es, como decía alguien por ahí, medias tintas. Y recuerde que con cada mensaje lo importante es, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? ¿Cómo estoy yo frente a esto que el Señor está diciendo? Ahora, ¿por qué Dios dice que ellos eran tibios? Que no eran ni fríos ni calientes. Lo vemos en el versículo 17, parte A. Vamos a ver el versículo 17 en dos partes. Parte A. Esta es la razón. ¿Por qué? Esa palabra es razón. Porque tú dices, ojo que aquí hay algo interesante. Y vamos a ver un contraste porque una cosa es lo que tú dices y otra cosa es lo que Dios dice. Ojalá Dios, cuando diga algo de nosotros, coincida con lo que nosotros mismos pensamos de nosotros mismos. Y esto es lo que la iglesia de la Odisea decía, de sí mismo. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y esto de entrada le dice a uno, wow, esta era una iglesia demasiado orgullosa. Porque tú dices, qué peligro, queridos, es quedarnos con lo que nosotros creemos de nosotros mismos, olvidando que nuestra evaluación no es veraz, como Jesucristo se ha presentado en el primer versículo. Nuestra evaluación de nosotros mismos está contaminada por el pecado, queridos. Si bien somos salvos, Dios nos ha perdonado, nos ha limpiado de pecado, aún vivimos con naturaleza pecaminosa. Y nuestros juicios no son fieles, no son fidedignos, no son veraces como los de Dios. Y esta gente se decía, no necesito de nada, soy rico. Es más, me he enriquecido. Una cosa es lo que creemos nosotros, pero la verdad es lo que Dios piensa de nosotros, hermanos. Qué peligro, porque mucha gente confiada en sus propios criterios está segura que va para el cielo, pero su tiquete está seguro es en el infierno, porque creen que están bien. Y eso ocurre mucho cuando uno va y le predica a una persona y dice, pues yo soy bueno, yo no mato, yo no he robado. Tiene un concepto de sí mismo equivocado. Hermanos, la Odisea era el centro de fábrica de alfombras y de ropa más grande que había en aquella zona. Era una zona industrial.
Era una zona muy adinerada, un centro financiero de Asia Menor de aquella época. Entonces es muy posible que los hermanos de la iglesia de la Odisea fueran comerciantes, tuvieran buenos cargos, y era una iglesia próspera. Próspera. Era una iglesia próspera. Al parecer los miembros de aquella iglesia eran adinerados y por ello aseguraban que eran ricos. Es decir, ellos no necesitaban de nada, y el peligro de las riquezas no son las riquezas, la palabra lo dice, es el amor a las mismas. Eso hay que dejarlo claro, porque entonces podemos ir al otro extremo, hermanos. Ellos se sentían ricos, no necesitaban de nada, se daban el crédito a sí mismos de los logros que habían logrado, que habían alcanzado, y habían sacado a Dios de la ecuación, mis queridos hermanos. Esto habla de ellos, de su autosuficiencia. Y el cristiano no debe vivir en autosuficiencia, sino en dependencia de Dios. ¿Ven cómo esta iglesia se va apartando del Señor? Dios, no te necesito. Yo mismo he alcanzado estos logros. Es prácticamente lo que ellos estaban diciendo. Ellos también consideraban que no necesitaban absolutamente nada, que estaban plenos, que estaban satisfechos con los que tenían. En otras palabras, esta iglesia dejaba ver su soberbia, su orgullo, su confianza en las riquezas y no en Dios. Ahora, es muy posible que tal vez usted diga, bueno, eso no me toca porque yo no soy millonario, yo no tengo dinero. Pero queridos, podemos ser ricos y autosuficientes en otras cosas. En nuestros títulos, en nuestros cargos. Pero ¿saben dónde hay otro peligro también? Que es muy sutil. Considerarnos autosuficientes y seguros en la línea teológica que hemos abrazado. Que en muchas ocasiones se idolatra más la línea teológica que el Dios de la teología. ¡Qué peligro, queridos! ¡Qué peligros! Lucas 6:24, el Señor dice lo siguiente: ¿qué aflicción le espera a ustedes los que son ricos? Porque su única felicidad está aquí y ahora. Queridos, las riquezas van y vienen. ¿Cuántas personas, imagina usted, conoce que fueron ricas en el pasado y por una toma de decisión equivocada quedaron pobres? Y así se mueran estando ricos. Eso es algo pasajero, se queda acá, mis queridos. Y el Señor lo dice: ¿qué aflicción le espera a ustedes los que son ricos? Porque su única felicidad está aquí y está ahora. Entonces, queridos, ¿dónde está el orgullo de las riquezas, de las posesiones? Eso es arena movediza, hermanos. Y como les dije, tal vez usted diga, yo no tengo riquezas, pero revise qué es lo que le da a usted sentido a la vida. ¿Qué es lo que le da a usted esa seguridad? Esa confianza de sentirse satisfecho, hermanos. ¿Qué es? Revise su vida. ¿Qué es aquello que le hace orgulloso, confiado, autosuficiente, seguro? Hermanos, si no es Dios la fuente de todo lo anterior, aunque seamos creyentes, estamos equivocados. Nada diferente a Cristo tiene que ser lo que nos dé sustento. Todo un día se irá. Aún el ministerio. Porque ese es otro peligro de quienes, por gracia de Dios, pastoreamos. Podemos sentirnos orgullosos de nuestro ministerio. No, hay que tener mucho cuidado, queridos. Incluso si para alguien su seguridad, como les dije, está en su línea teológica, tiene que tener mucho cuidado. Ahora, como les dije anteriormente, nuestro concepto no es confiable. Lo que realmente importa es lo que Dios dice. Y ellos se sentían bien delante de Dios. Y es que hay una cosa que no ha cambiado, hermanos. En esa época, quien era rico, quien le iba bien económicamente, era sinónimo de que estaba siendo bendecido por Dios. ¿No ocurre hoy también?
¿No ocurre hoy también con algunas denominaciones y con esto de la teología de la prosperidad que lo equiparan a bendición de Dios? Entonces, ¿qué hay aquel hermano que no le ha ido bien económicamente? Se va a sentir que Dios no lo ama. ¿Y qué decir del apóstol Pablo? Debería haber terminado con muchísimas riquezas. Y al final usted lo ve en la última de las cartas que escribe, que pide su último tesoro allí en la cárcel. Tal vez a 1 o 2 semanas para morir. Su capote para el frío y las escrituras. Y el mismo Señor Jesucristo dijo que no tenía ni dónde recostar su cabeza. Ahora veamos qué es lo que Dios dice de esta iglesia. Ya miramos que esta iglesia se sentía bien, satisfecha. Estamos bien, estamos bendecidos, somos ricos, nos ha ido súper bien, Dios está con nosotros. No necesito de nada, todo lo he logrado. Pero miren la parte B del versículo 17. Porque tú dices, y luego dice, y no sabes. ¿Lo encontraron? Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes la verdad. Esta es la verdad, iglesia de la Odisea. Esta es la verdad, hermano tibio. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable. Tú te crees rico, pero eres pobre. Tú crees que todo lo ves como debe ser, pero eres ciego y eres desnudo. Qué duras palabras, ¿verdad? Pero es que la verdad es clara. Él es veraz. Dios no se equivoca cuando da este juicio. Lo que realmente somos es lo que Dios dice de nosotros. Ahora Dios, cuyo testimonio es veraz, le dice a la iglesia de la Odisea lo que realmente es y no lo que ella creía y suponía que era. Tú dices que eres rico y no sabes que eres un desventurado. Ahora, esa palabra desventurado en nuestra época suena como a una especie de insulto. Pero recuerden, esto fue escrito en griego koiné, de esa época. ¿Qué significa? Tú eres digno de lástima. Tú te sientes orgulloso de lo que tienes, de lo que has alcanzado, de donde es la fuente de tu firmeza. Pero ¿sabes qué? Tú lo que eres es digno de lástima. Eso es desventurado. Tú eres miserable. Miserable es, tú eres repulsivo como el agua tibia. Tú eres pobre. Y esta palabra pobre es un mendigo que está en la calle estirando su mano para recoger monedas. Pero mire el contraste con la iglesia que tuvimos hace como 2 semanas, donde a esta iglesia le dice, tú te crees pobre, pero realmente eres rico. Y esta otra iglesia, en términos de dinero y financieros, sí era realmente pobre. Y Dios la exalta porque tiene una riqueza que ignoraba. Y este se cree rico, pero Dios le dice, tú eres un mendigo. Realmente no eres rico. Hermano, eran tan pobres que solo tenían dinero. Tenían una pobreza espiritual. No tenían frutos para Dios. No vivían como Dios espera. Eran ciegos, no veían las cosas desde la óptica de Dios, sino desde su propia, corrompida por el pecado, óptica humana. Por eso tengamos cuidado y por eso nosotros aquí nos hemos esforzado. No es yo creo, yo pienso, es las Escrituras dicen. Y también estaban desnudos, aunque lucían los mejores trajes de aquella época, porque recuerden que les dije que en la Odisea se fabricaban las mejores ropas con lana, y estaban desnudos, hermanos. Solo lo que hacían con este orgullo era mostrar su vergüenza, su vergonzoso pecado delante del Señor. Y vuelvo y pregunto, ¿se siente satisfecho con su vida delante de Dios? Y vuelvo y pregunto, ¿se siente Dios satisfecho con la vida que estamos llevando? Una vez le pregunté a alguien, y creo que esto ya lo había dicho, ¿cómo está su relación con Dios? Bien, bien. No, yo estoy bien con Dios, ok.
¿Y si le pregunto a Dios? Queridos, así ve Dios a todo aquel que, aunque se diga ser cristiano, vive según los estándares del mundo. Hay cristianos que persiguen también las riquezas. Y vuelvo y repito y abro el paréntesis, no hay nada de malo con las riquezas. Pero cuando usted persigue algo es porque ama eso. Y hay que tener cuidado, hay que tenerlo en el justo sitio donde Dios deja las riquezas, queridos. Hay cristianos que también persiguen las riquezas, el materialismo, los títulos, el poder y otras cosas distintas a Dios para sentirse realizados. Ahí está la diferencia. No son las riquezas las que nos hacen realizados, hermanos. No son los títulos. No es eso, hermanos. Para sentirse satisfechos y seguros. Pero la realidad, hermanos, es otra. Realmente quienes hacen esto, quienes persiguen todo este tipo de cosas para sentirse realizados, son pobres delante de Dios y sus vidas no reflejan lo que Cristo hizo en la cruz, hermanos. No son fieles al Señor para vivir como Él espera que nosotros vivamos, hermanos, glorificándole a Él con nuestras riquezas, con nuestros títulos, con nuestros logros, porque si los tenemos es por gracia de Él, hermanos. Eso lo olvidamos y entonces terminamos como la iglesia de la Odisea: todo lo he logrado yo, me he enriquecido. No viven para la gloria del Señor y para glorificar su nombre, mis queridos. Ellos viven solo para sí mismos, viven lejos de la voluntad de Dios y no podemos caer en eso. Ahora, el Señor no solamente se queda con ser un fiscal que muestra el pecado de la iglesia, porque si eso hiciera, pues quedaríamos mal. ¿Cómo salimos de esta? Dios ahora da el consejo. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando ni soy lo uno ni soy lo otro? Cuando soy tibio, cuando llevo mi vida con algunos principios cristianos, pero también con algunas cosas que persigue el mundo, cuando no soy comprometido, cuando busco que mi felicidad, que mi sostén, que mi seguridad sean otras cosas diferentes al Señor. ¿Qué hacer? Versículo 18. Por tanto, porque tú dices, pero realmente eres lo que yo te acabo de decir, por esa razón, es lo que está diciendo. Por tanto, por todo esto, yo te aconsejo. Yo te aconsejo. ¿Y qué aconseja el Señor? Que de mí compres, tienes mucho dinero, que de mí compres lo que no puede comprar ninguna riqueza. Y ahora vamos a mirar. Que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico. Y vestiduras blancas, para vestirte. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y también hay algo que el Señor quiere que adquiramos de Él. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Para que veas. Solo Cristo puede darnos lo que todas las riquezas del mundo no pueden comprar. Y lo mejor, por gracia. Nada podemos hacer para adquirir el favor del Señor. Es por gracia, es por fe en Jesucristo. Recuerden que esta es una palabra para la iglesia. Esta no es una palabra para los inconversos. Aquí no está hablando de que compremos la salvación. Porque recuerden que la carta es a la iglesia de Jesucristo. ¿Ok? Y en ese contexto tenemos que entenderlo. Solo Cristo puede darnos lo que las riquezas no pueden. Riquezas espirituales. Espirituales, que son las que traen realmente verdadera seguridad, felicidad eterna y no pasajera como lo que podemos lograr en esta vida, hermanos. Son las riquezas espirituales. Y es que se han malinterpretado muchos versos, como el siguiente. 2 Corintios 8:9. Dice:
el apóstol Pablo. Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudieran hacerlos ricos. Y wow, que de esto se ha hecho toda una teología de la prosperidad, y observen cómo Dios está diciendo aquí en su palabra que Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos, apelando a algo que todos tenemos por naturaleza pecaminosa y que es la ambición. Pero queridos, si el fin del Señor Jesucristo fuese que fuéramos ricos, entonces sería incoherente esta carta que está mandándole a su iglesia, que se siente orgullosa por ser adinerada. Pero recuerden lo que también hemos aprendido, la misma Biblia se explica a sí misma. Entonces, cuando usted vea Santiago 2:5, va a comprender de qué riquezas es la que está hablando el Señor. Los hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos? ¡Wow! En fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Esa es la riqueza que nosotros tenemos, coherederos con Cristo Jesús, de su reino. Entonces observen ustedes que este versículo de Corintios ha sido mal interpretado. Dios sí quiere que seamos ricos espiritualmente, que le conozcamos, que disfrutemos de su favor. De mí compres, adquiere de mí. ¿Qué es lo primero que el Señor está diciendo? Oro refinado. Recuerden ustedes que el oro, para que sea puro, tiene que ser pasado por fuego, y el artesano entonces esa escoria que flota la saca y vuelve y le pone fuego hasta que ya no quede más escoria. El oro se purifica por fuego, queridos hermanos, para quitar su impureza, y así Cristo purifica nuestras vidas. Nuestras vidas. Su interés es limpiarnos de todo aquello que ante sus ojos no puede estar presente, y es el pecado. Recuerden, santo, santo, santo. Su intención es llevarnos a la imagen del varón perfecto. 1 Corintios 3, versículos 10 al 13 dice así, el apóstol Pablo: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, y como perito arquitecto puse el fundamento, la base de la construcción del edificio espiritual de nuestras vidas, queridos. Puse el fundamento y otro edifica encima. Una vez que a nosotros nos han predicado el Evangelio, ahora para salvación, ahora es su responsabilidad y mi responsabilidad cómo construimos nuestra vida sobre el Evangelio de Jesucristo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare, ojo con lo que usted puede edificar su vida, con oro, con plata, con piedras preciosas, pero también usted puede edificar su vida con madera, con heno, hojarasca. Y se está refiriendo a usted con qué debe construir su vida, con la palabra de Dios, con la palabra de Dios, palabra pura. Pero usted también la puede fabricar como el tibio, con cosas del mundo. ¿Cuándo se va a ver realmente cómo está construida su vida? El día de Jesucristo. Y estamos en Apocalipsis, es decir, la segunda venida, cuando Él ya no viene para salvación, sino para juicio, y va a hacer juicios sobre todos, incluyendo su propia iglesia, evidentemente. Entonces la pasa por fuego, y lo que es madera y hojarasca, ¿qué pasa con el fuego? Se quema, hermanos. Compren de mí la verdad. Oro fino. Construyan sus vidas con lo que es verdad, con lo que realmente se va a sostener delante del juicio del Señor, mis queridos hermanos. La obra de cada uno será probada por el fuego, termina diciendo el apóstol Pablo. Queridos, Jesucristo es el fundamento, la base de nuestra vida de fe. Ahora, cada uno de nosotros es responsable de cómo la construye, y la debe construir sobre el Evangelio de Jesucristo. Y la cuestión es, o usted construye con lo que este mundo le ofrece,
O usted construye, que es paja y es heno y es madera, o usted construye con lo que Dios le ofrece, que es su palabra impoluta. O usted construye su vida con las filosofías del mundo, o usted construye su vida con los principios del Señor. Ahí ya queda una decisión y nuestra responsabilidad, hermanos. O usted decide construir su vida espiritual con los recursos excelsos de Dios, su palabra, que mediante el Espíritu Santo que mora en el creyente es aplicada, crece y da los frutos para el Señor. O usted decide construirla con algo que el día del juicio, su salvación no se pierde, pero evidentemente va a ser pasado por fuego, hermanos. Lo otro que el Señor espera que adquiramos es ropas blancas. Ropas blancas, las ropas que cubren la vergüenza, la desnudez del pecado que esta iglesia estaba viviendo. El pecado de vivir evidenciando que eran infieles al Señor, que eran orgullosos y autosuficientes. La primera carta que Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo 6, versículo 18 dice esto: a los ricos del mundo de este siglo manda que no sean altivos. El tema no son las riquezas, ¿observan? Es qué hacemos con ellas, con lo que Dios ha dado, con los talentos. A los ricos de este mundo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Entonces, ¿qué hacemos, Pablo? Pongan su esperanza, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia, con un propósito, para que las disfrutemos. Para que las disfrutemos. Todo lo que Dios le da, disfrútelo, mi querido, pero tiene otro propósito también. Para que las disfrutemos y para que hagamos el bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Entonces no están mal las riquezas. Es usted cómo se relaciona con ellas. No pueden ser el sustento de nuestra seguridad, son para disfrutarlas, pero son para ponerlas al servicio del Señor. Todo lo que Dios nos da es para nuestro disfrute, no para idolatrarlo, queridos. También es para que hagamos buenas obras. Y la pregunta es, ¿usted qué está haciendo con los recursos que Dios le ha dado? Y no me refiero solamente a las riquezas, que todos no tenemos esa bendición. Pero ¿y qué de los talentos? ¿Qué de los talentos que Dios le ha dado? Hermanos, no es entendible que dentro de la misma iglesia haya alguien que Dios le ha dado el talento para administrar, para ser empresario, y haya un hermano en la iglesia que no saca a flote su empresa porque tiene dificultades en esa área y usted no le ayude. Es para el disfrute, pero también para ponerlo al servicio de la iglesia. Entonces usted, ¿qué está haciendo con lo que Dios le ha dado, incluyendo sus dones? Son para ayudar al necesitado, mis queridos. Son también para ser fieles al Señor con nuestras ofrendas, mis hermanos. Ropas blancas. Apocalipsis 19:8. ¿Qué son entonces las ropas blancas? Y ya aquí comenzamos a ver buenas obras, ¿no? Acaba de decir. Pero ahora, más textualmente en Apocalipsis 19:8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria al Señor. Y aquí está la razón. Porque han llegado las bodas del Cordero. El encuentro por fin del novio con la iglesia, de Jesucristo con la iglesia. Y su esposa se ha preparado. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido, como toda bella novia, que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Y por qué? Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Recuerdan el texto cuando el Señor dice que somos salvos por gracia y esto no de vosotros?
para que nadie se gloríe, no por obras para que nadie se gloríe, pero luego el versículo que sigue dice, para que hagamos buenas obras. Las obras no nos llevan a tener la salvación porque nadie puede comprar la salvación, pero una vez nosotros hemos sido salvos, una vez hemos sido comprados y adquiridos para Dios como su propiedad, ahora estamos preparados para hacer buenas obras, hermanos. No para sentirnos autosuficientes. Y las buenas obras son las acciones justas de los santos. Esa es la ropa que Dios espera que nosotros, que cubra nuestra vida. No la chicanería de una chequera con varios ceros, con una cuenta bancaria con varios ceros. No la chicanería de acumular, ni de los títulos, el poder o el cargo que tenemos. Para Dios eso no es nada. Él espera que disfrutemos de todas esas bendiciones y que las pongamos al servicio de la iglesia del Señor para buenas obras. Y la pregunta, vuelvo y repito, ¿qué está haciendo usted con lo que Dios le ha dado? ¿Qué está haciendo? Porque es que el error es que podemos seguir viviendo como vive el mundo, para mi disfrute, y por ahí decía alguien, primero yo, segundo yo, tercero yo, y si queda un poquito, para yo. Creo que esto nos tiene que llevar, hermanos, a un cambio. Dijo el apóstol Pablo, cambie su manera de pensar y cambiará su manera de vivir. Y tiene que cambiar nuestra manera de vivir, es a la forma de Dios. A la forma de Dios. Los santos, los hijos de Dios, debemos dar fruto, reflejar que verdaderamente vivimos para Dios, que nuestras acciones, queridos, reflejen a Cristo. No solo hay que ser, hay que parecer. También el Señor aconseja a la iglesia de la Odisea que unja sus ojos con colirio. En aquella ciudad, era una ciudad muy avanzada, y en aquella ciudad preparaban el mejor ungüento para sanar los ojos. Por el tema del desierto, mucha arena caía en los ojos, mucha enfermedad, y ellos tenían allí un ungüento que ellos habían logrado crear para los ojos. Y recuerden que esta carta no fue escrita inicialmente para usted y para mí, fue escrita para ellos. Por eso, en el contexto de ellos entendían que era a lo que se refería, compren de mí colirio. Así como ustedes venden ese colirio para la enfermedad visual física, ustedes necesitan un colirio espiritual para que realmente vean las cosas como son. Dios espera que veamos las cosas como Él las ve, según su voluntad. La iglesia de la Odisea era ciega, miraba la vida con los lentes del mundo. Nosotros tenemos que mirar a través de los lentes de Dios, cómo ve Dios al mundo, cómo ve Dios la vida, y eso lo vemos a través de las Escrituras, queridos. Y surge otra pregunta, ¿qué tanto conoce usted las Escrituras? Porque usted no va a ver cómo ve Dios si usted no conoce lo que Dios piensa. Y el apóstol Pablo dijo que tenemos la mente de Cristo. Aquí está reflejado el pensamiento de Dios, lo que Él quiso que nosotros conociéramos, hermanos. Allí está toda la instrucción para cada aspecto de nuestra vida, como Dios quiere que la manejemos. Así como Pablo creyó que estaba... Este es el mejor ejemplo, hermanos. Pablo creía que estaba haciendo bien persiguiendo la iglesia, con sus pergaminos de la escuela de Gamaliel, con ser fariseo de fariseos, con ser celoso de la ley de Moisés, y él creía, ese era su concepto. Pero solo hasta cuando tuvo un encuentro real con Jesucristo, fue que él vio como Jesucristo ve. Y queridos, dentro de esta sala es posible que haya alguien o muchas personas o varias personas que por muchos años que lleve asistiendo a una iglesia cristiana, usted no sea un verdadero cristiano. Y necesita tener un verdadero encuentro con Jesucristo para que vea realmente cómo Él ve el mundo, cómo Él ve su vida. Pero también en esta sala, queridos, es posible que haya uno o varios tibios que son verdaderos cristianos, pero andan con algunos parámetros del mundo. Y es necesario que usted vuelva y se encuentre, no para salvación,
pero se encuentre con el Señor a través de las Escrituras para que corrija la vida. Ahora, vamos a ver el amor del Señor reflejado aquí. Él no es el Dios que castiga para matar a sus hijos, como algunos padres hoy en día lo hacen. El amor de Dios hacia su iglesia en este mensaje. Versículo 19. ¿Por qué hace el Señor esto? ¿Por qué el Señor trata tan duro a esta iglesia, a los tibios? Versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿No es hermoso? Señor, ¿por qué lo haces? Porque te amo, hija. Porque te amo. Por eso demuestro que tú estás equivocado, que no es como tú ves tu vida, es como yo la estoy viendo, dice el Señor prácticamente. Y por eso, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y este otro consejo, sé pues celoso y arrepiéntete. Él siempre da la instrucción. Él no nos deja, ahora ¿qué hacemos? Siempre nos da instrucción, hermanos. Cuando amamos a alguien nos preocupamos por cómo está viviendo. ¿Sí o no? Nosotros como padres. Porque amamos a nuestros hijos, es que nosotros los corregimos. Porque amamos a nuestros hijos, es que sin importar la edad que ellos tengan, sin importar si son casados, si tienen hijos, nosotros porque los amamos le mostramos dónde está el error. Y cuando están bajo nuestra autoridad, los disciplinamos. Aunque ellos no entienden en el momento. Pero luego yo creo que ustedes, como yo, terminamos diciendo alguna vez, mi mamá tenía razón. De razón. Así es el Señor, hermanos. De la misma manera, a pesar de la condición repulsiva de esta iglesia, la Odisea, el Señor Jesucristo les expresa cuánto les ama. Y su expresión también está dada en la disciplina. La disciplina. Lo primero que dice el Señor es, yo reprendo. Y para nosotros la connotación de reprender es como golpear, castigar, corregir, recriminar. Pero en el griego, reprender significa exponer, sacar a la luz. Sacar a la luz. Eso es reprender. La palabra que usó aquí el Señor Jesucristo. Reprender es sacar a la luz, poner en evidencia, exponer el pecado. No nos gusta, pero qué necesario es. Si no seguimos en nuestro error creyendo que andamos bien delante del Señor. Es la misma palabra que usó el apóstol Pablo en 1 Timoteo 5:20. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. Exponlos delante de la iglesia. Con un objetivo, para que los demás teman. Eso es reprender. Y eso fue lo que acaba de hacer el Señor Jesucristo. Porque recuerden que estas cartas fueron leídas a esta iglesia. Expuso su pecado, expuso la condición real que ellos tenían delante del Señor, y lo hace el Señor por amor, y es lo que hacemos con nuestros hijos, y es necesario, hermano. Cuando usted pasa por alto lo que su hijo está haciendo, sabiendo que está equivocado, usted no le está mostrando cuánto le ama. El Señor por amor nos muestra cuando estamos en pecado, estamos desnudos delante de sus ojos. Él conoce nuestras obras. Él, como a la iglesia de la Odisea, nos muestra cuando no vivimos fielmente delante de Él. Y hermanos, eso es una bendición. Eso es una bendición. No sé, pero ¿le ha pasado a usted que en ocasiones usted percibe una especie de voz interna cuando usted está haciendo algo que está mal? La conciencia llevada, el Espíritu Santo que mora. Es el Espíritu Santo en nosotros. ¡Hey! Se te están yendo las luces. Airaos, pero no pequéis. Y entonces la voz empieza a levantarse. Y el grito empieza.
Y hermano, no es una voz audible, pero yo sé que usted la ha percibido. Pasa por alto la ofensa. Y estaba uno mirando como qué palabra le va a responder al otro. Y hay allá adentro una vocecita, el Espíritu Santo, reprendiéndonos, revelando. Ahora, es su responsabilidad y la mía si seguimos adelante o no con nuestro pecado. Yo reprendo y castigo. Y aquí castigo se usa como disciplina familiar. Usted no disciplina a su hijo para matarlo, sino en el amor de familia. Y es la frase y la palabra que usa el Señor aquí. Es disciplina familiar. Hebreos 12, 5 al 8 dice lo siguiente, el autor. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Y aquí está la razón, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a los que Él recibe por hijos. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces no sois hijos, sois bastardos. La disciplina del Señor nos demuestra que Él realmente nos tiene como hijos. Y lo he dicho varias veces aquí en algunas prédicas. A uno le duele que el hijo del vecino esté por mal camino, pero no le duele tanto como a nuestro propio hijo. Y es lo que el Señor hace. Revelar nuestro pecado, y yo estoy completamente seguro que hoy a cada uno de nosotros nos ha mostrado en que estamos equivocados. Eso es parte del amor de Dios. Pero de no corregir, si es necesario, nos va a disciplinar. Dios pone en orden la vida de sus hijos, de ser necesario mediante momentos difíciles para que corrijamos el camino porque nos ama. Pero parece que no espera que lleguemos a recibir ese castigo. Él no espera que nosotros lleguemos al castigo. Porque, ¿cómo termina el versículo? Sé pues celoso y arrepiéntete. Como quien dice, ya te he expuesto lo que realmente eres, no lo que tú crees. Y para mí eso es causa de vomitarte. Ya te expuse el pecado. No esperes la disciplina. Sé celoso, sé diligente, significa esa palabra. Y arrepiéntete, cambia de rumbo, cambia de cómo estás pensando. El Señor no quiere disciplinarnos, pero si es necesario lo va a tener que hacer, mis queridos. Seamos diligentes en conocer el pensamiento de Dios mediante su palabra. Seamos diligentes en confesar nuestro pecado ante nuestro Dios. Seamos diligentes en honrar a Dios con nuestra obediencia. Seamos diligentes con nuestra oración permanente y así cambiaremos, dejaremos de vivir con rasgos de mundanalidad y viviremos santa y piadosamente para la gloria de Dios. Qué hermoso es el Señor. Y entonces nos da una promesa. Nos da una promesa. Versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hermanos, este versículo se ha usado mal, porque se ha usado para ir a hablar a los inconversos. Si alguno oye mi voz, pero es que ellos no pueden oír la voz de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Son sus ovejas. Y en el contexto en que está este versículo, recuerden la importancia que hemos aprendido del contexto. Este versículo no está ahí al azar. Tiene que ver con lo que venimos hablando. Si alguno oye mi voz, si alguno oye esto, si presta atención, el que tiene oídos, que oiga. Si alguno presta atención, que el Señor está tocando a su puerta, hermanos.
Y toca la puerta con estos llamados, con los llamados que ha hecho durante todas las 7 iglesias. Nos ha ido tocando la puerta. ¡Hey! ¡Hey! Hermanos, en aquella época compartir la mesa era algo de mucha intimidad. No se invitaba a cualquiera a compartir la mesa. Y cuando se compartía la mesa, cuando se cenaba con alguien, los lazos de amistad se volvían estrechos. Pero cuando se anda tibio, esos lazos están quebrantados con el Señor. Él quiere que volvamos a tener intimidad con Él. Aquí el Señor toca la puerta de la iglesia de la Odisea con esta carta de amonestación severa. Asimismo, hoy toca la puerta de quienes no están viviendo en su voluntad, de quienes viven una tibieza espiritual, para que con diligencia reconozcan que están pecando, para que con diligencia se vuelvan a Él y corrijan sus pasos. Entonces Cristo le asegura que si escucha ese mensaje, y recuerden algo, para los judíos, lo que hemos aprendido, la palabra escuchar la usaban también para obedecer, la misma palabra. Así es de que el que escucha y obedece las palabras del Señor, Él promete volver a tener intimidad con su siervo, hermanos. Tener compañerismo, disfrutará el compañerismo de Dios y fuerte intimidad con Él. Esa es la verdadera riqueza. Esa es la verdadera riqueza. Pero en el versículo 21 continúa con su promesa, hace otra promesa. Al que venciere. Y esto no es en sus fuerzas. Ya hemos aprendido en 1 Juan 5:4 que el único que vence al mundo es el creyente. Al que venciere, al creyente verdadero, le daré que se siente conmigo en mi trono. Hermano, ¿dónde quedan los títulos? ¿Dónde queda nuestro estatus? ¿Dónde queda el orgullo de los cargos? Esto sí es para sentirse un orgulloso, que el Señor promete que nos sentaremos con Él en su trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Quien corrija sus pasos, y eso lo puede hacer el creyente que tiene la promesa del Señor que lo puede hacer, se va a sentar con Él en el trono. En otras palabras, estaremos delante de Él, en su presencia, disfrutando enteramente de el Señor. Eso es riqueza, hermanos. Esa es la verdadera riqueza que supera todos los tesoros del mundo y que ninguno de estos tesoros del mundo puede comprar, mis hermanos. La tienen solo los hijos de Dios mediante la obra de Cristo en la cruz. Queridos, con esto cierro. ¿Por qué dejarnos deslumbrar por las miserias que ofrece este mundo cuando tenemos asegurado el reino de Dios? ¿Se siente satisfecho con su vida? Meditemos.